Bom dia, sejam todos bem-vindos ao quarto e último dia do segundo Simpósio Ibero-Americano e quarto Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Vocês receberão ou já receberam um aviso de que a sessão será gravada. Pedimos que aceitem a gravação. Do contrário, a plataforma não permite que vocês fiquem na sala. Eu me chamo Natália Neiva, sou psicóloga e mestranda, membro da comissão organizadora do evento e farei a apresentação das atividades de hoje. Daremos agora início à mesa redonda intitulada Práticas Psicoterapêuticas Orientadas pela Teoria da Subjetividade, que terá como debatedor o professor Jorge Ruben Bahamondes Leal. Ele é psicólogo, psicoterapeuta e mestre em terapia cognitiva pós-racionalista pela Universidade de Santiago do Chile. É especialista em terapias contextuais pela Universidade de Almeria, da Espanha, sócio fundador e presidente da Fundação Mente, e também sócio fundador do Instituto Andes de Psicoterapia, ambos no Chile. Membro do grupo de trabalho sobre teoria da subjetividade da Sociedade Interamericana de Psicologia. Possui especialização em psicologia clínica e psicoterapia a partir das abordagens fenomenológicas construtivistas, contextuais e existenciais. É psicoterapeuta clínico atuando na intervenção com adolescentes, adultos e casais. Coautor do livro Pérdida e Duelos, Intersubjetividades em Contexto Docente Internacional. Supervisor de casos e palestrante na área de psicologia, saúde mental e psicoterapia. Temos também a satisfação de contar com o professor Félix Jorge Robinson Samuels para participar dessa mesa como palestrante. Ele é psicólogo pela Universidade Eugene Oscar Lucero Moya, em Cuba, doutorando do Instituto de Psicologia e mestre em Educação, ambos pela Universidade de Brasília. Tem como principal ênfase em seus estudos a teoria da subjetividade de González Rey em uma perspectiva cultural histórica, com ênfase na prática clínica e, de maneira específica, na prática psicoterapêutica. E temos ainda a satisfação de contar com a presença, como palestrante dessa mesa, da professora doutora Valéria Deusdará Mori. Ela possui doutorado em psicologia pela Universidade de São Carlos de Guatemala. Seus interesses de investigação centram-se na psicologia com base na abordagem cultural histórica da subjetividade, nos seguintes temas: subjetividade, psicoterapia, saúde e desenvolvimento. Atualmente é professora do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília, na graduação e no mestrado. É líder do grupo de pesquisa Saúde, Educação e Subjetividade na formação em Psicologia. Tal como nas mesas redondas anteriores, essa atividade terá início com a exposição dos dois palestrantes. Posteriormente, o debatedor fará suas considerações, abrindo o debate com as palestrantes. Ao final, haverá espaço para discussão com o público. Informamos que durante essa mesa redonda temática, manteremos o áudio dos participantes desligados para melhor fluidez da comunicação. Convidamos vocês a fazerem uso do chat para comentários e questões, canal em que contamos com o apoio e mediação de Bruno Cobucci, psicólogo, mestrando e membro da comissão organizadora do nosso evento. Ele irá organizar as perguntas feitas pelo chat durante as exposições e irá apresentá-las aos componentes da mesa, para que sejam debatidas na etapa final dessa atividade, possibilitando a interação do público na discussão. Passamos agora a palavra ao professor Jorge Bahamondes, que coordenará as atividades desta mesa. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Es una alegría inmensa para mí el estar aquí en este espacio que representa también uno de los amores de mi vida, como es la psicoterapia. Más aún siendo, cierto, vista y revisada desde la teoría de la subjetividad en una perspectiva histórico-cultural, de la perspectiva que comparto mucho. Aprovecho el espacio también para agradecer a la comisión organizadora por mi presencia acá el día de hoy y mayormente por la creación
de este importante espacio en donde todos nos hemos nutrido, cuál es el Simposio Iberoamericano sobre Epistemología Cualitativa y Teoría de la Subjetividad. Ahora, para dar curso a esta tercera y última mesa de trabajo de este simposio, doy la palabra a Robinson. Robinson, tienes la palabra. Buenos días a todos y a todas. Es un placer poder compartir con ustedes, tanto brasileños, colegas brasileños, como los colegas latinoamericanos, colombianos, argentinos, chilenos, o sea, de toda Latinoamérica, nuestros colegas. Y voy a compartir con ustedes esta propuesta desde la teoría de la subjetividad y sobre todo con este título de subjetividad y modo de vida a práctica terapéutica desde una perspectiva dialógico-configuracional. Ahora, ya a partir del tema que quiero proponer, coloqué el énfasis en esa perspectiva dialógico-configuracional, primeramente porque pienso que si bien el diálogo no es un fin en sí mismo dentro de nuestra teoría y es un recurso fundamental, él se desenvuelve y se desarrolla dentro de un enfoque configuracional. ¿Sí? Disculpen, la perspectiva esta sobre las particularidades del delirio históricamente han sido conceptualizadas a partir de una convicción fija o una convicción extraordinaria o la ausencia de duda o de contradicciones acerca de las ideas o creencias delirantes. En el caso de Jasper, que es una de las personalidades importantes dentro de la psiquiatría fenomenológica, se ven las tres condiciones que él propone y sobre todo la imposibilidad de acceso al contenido, o sea, una idea que ha sido cuestionada sobre todo desde la propia perspectiva de la subjetividad con un trabajo de Mourón y Goulart de reciente trabajo que hablan de la dicotomía entre sobre todo la forma y el contenido. Y existe otra vertiente muy interesante que ha sido desenvolvida sobre la epistemología social del delirio. O sea, esto es un modelo de teoría testimonial que coloca el énfasis en los aspectos interactivos, en una pérdida de la interacción pues, con nosotros o en un descuento testimonial. O sea, ellos parten de una crítica de una epistemología que ha sido individualista y entran en una lógica de considerar lo individual y lo social desde una perspectiva más novedosa, creo que en la comprensión de los delirios. Ahora, desde la teoría de la subjetividad ya nosotros podemos comprender algunas ideas interesantes sobre lo que es el delirio. O sea, esta propuesta de delirio viene también partiendo desde este trabajo de Mourón y Goulart del 2019, donde ellos van cuestionando y realizando una reflexión interesante sobre los delirios para traerlo, ¿no? Y reconceptualizarlo dentro del campo y de la perspectiva de la teoría de la subjetividad. Y es desde ahí donde vamos colocando el énfasis, sobre todo en ese carácter productor, activo y creativo de la subjetividad que propone la definición de González Rey y también la posibilidad de procesos de subjetivación alternativos al trastorno mental que serían, en este caso, a partir de la psicoterapia. Una idea de trastorno mental también que desarrolla la teoría de la subjetividad a partir sobre todo de la emergencia de una configuración subjetiva, cuando emerge esa configuración subjetiva que en mi opinión se polariza, se cristaliza e impide al sujeto producir nuevos sentidos subjetivos alternativos ante sus opciones de vida y una concepción del síntoma donde el síntoma en última instancia es un indicador, o sea, no es, el síntoma no es el centro y el foco de nuestra perspectiva, sino cómo se expresa, se organiza y se desarrolla esto en la experiencia vivida de las personas.
Ahora, en este diálogo también me resultó interesante dialogar con algunas prácticas clínicas que han sido más hegemónicas que la teoría de la subjetividad y que tienen un aporte significativo, sobre todo, a una práctica profesional fuera del consultorio, ¿no? Y es el caso de la clínica peripatética y los aportes que evidentemente tiene el profesor Lancetti y todos los argentinos y brasileños que han ido desenvolviéndose en esta construcción que viene a partir de la deconstrucción manicomial y con un desdoblamiento también con ideas psicoanalíticas, la pedagogía de la sorpresa, pero con el énfasis sobre todo en las conversaciones y caminadas, en un estar presente, o sea, en una clínica ambulante que ha sido desarrollada y que también tiene un tratamiento individual y grupal. Ahora, también está el diálogo abierto como una propuesta significativa y que ha tenido un desenvolvimiento importante, o sea, que tiene su base en considerar los problemas sobre la base de una construcción social y donde también se desarrolla un diálogo a partir de los presupuestos de Bakhtin que van desenvolviendo un énfasis en el diálogo, un énfasis en escuchar, en la escucha de las voces de todas las personas participantes, tanto de la familia como de un equipo interdisciplinario y de otras personas en el proceso de ayuda, sobre todo a las personas con problemas psicológicos con un mayor nivel de complejidad. Ahora, aquí quiero entrar en la propuesta que yo quiero hacer, o sea, la teoría de la subjetividad, con todo su sistema categorial, sujeto, subjetividad individual, subjetividad social, agente, los sentidos subjetivos como definición ontológica y específica de la subjetividad en condiciones histórico-culturales y tomando en cuenta el modo de vida, que es una categoría que González Rey viene desenvolviendo desde Cuba, desde la década del 80, y que va tomando diferentes formas en su producción hasta llegar a pensarla de esta manera, que como una producción subjetiva que articula acciones y relacionamientos que configuran permanentemente nuestra experiencia de vida y donde puede existir una emergencia de conflicto y configurando un trastorno que integra procesos de naturalización que se expresan una dinámica de investir de realidad cuestiones que en la cotidianidad configuran formas de relacionamiento con nosotros y que articula indudablemente una dimensión temporal como configuración subjetiva. Ahora, aquí yo quiero presentar un caso de un joven que llegar a este caso fue a partir de una idea que tenía de hacer la investigación donde yo iba a desenvolver, iría a desenvolver mi futura investigación de doctorado, inclusive con el profesor Fernando, iría a avanzar en este proceso y en algunas buscando presentar esto, yo llegué a este joven, un joven de 20 años, soltero, sin formación profesional, desde los 15 años ya él había tenido algunos episodios depresivos, ansiosos, es un joven que había pasado, sobre todo cuando yo comienzo a trabajar con él, había estado pasado no tenía un diagnóstico definido, pero había ya tenido el trabajo con hipnosis, con terapia cognitivo-comportamental, con otros modelos terapéuticos que habían trabajado con él. No tenía enamoradas, no tenía vínculos impregraticios y sobre todo cuando comenzamos los trabajos se mostraba muy evitativo, o sea, tenía un modo de relacionamiento evitando la mirada, siempre con la cabeza baja, la aproximación del otro le hacía producir una producción configurativa que obviamente yo no podía alcanzar en ese momento inicial. Ahora, a partir de ahí, vengo la lógica configuracional integra las conjeturas, los indicadores y la generación de ideas o modelos teóricos que permitan, modelos teóricos que son modelos funcionales de la producción subjetiva de alguien. O sea, no es que el caso y que el sentido del subjetivo y la configuración subjetiva sean modelos teóricos
pero son modelos teóricos que acompañan el funcionamiento psicológico de una persona. A partir de ahí yo generé estas conjeturas que son ideas, son interrogaciones que como terapeuta me fueron surgiendo de las primeras impresiones, sobre todo en mi diálogo con este joven, que partían de cómo, a pesar de la condición actual, cuáles podrían ser los recursos subjetivos para generar alternativas. O sea, a pesar de, es una frase que yo siempre utilizo mucho porque me parece que ese pensamiento va orientado siempre a generar alternativas. Ahora, las dinámicas subjetivas que podían configurar ese silencio, distanciamiento expreso y cómo producía sus relacionamientos a partir de la diferencia. Entonces, a partir de una información o de un diálogo que tuve con su madre, me llega la información, pude tener una información por una vía indirecta sobre la práctica del baloncesto que había tenido él. Había practicado baloncesto durante 8 años de su vida y creo que había sido algo importante. ¿Por qué? Primeramente porque para yo conseguir generar una ruptura y abrir un diálogo con capacidades de generar un acompañamiento terapéutico, parecía al principio muy difícil y muy desafiador a partir de la configuración subjetiva hegemónica que podía percibir en este paciente. Y a partir de ahí comencé a introducir el tema del Bas-Kechi, de buscar que él me hablara de algo diferente, de alguna experiencia singular y diferenciada, a través obviamente de un ejemplo, y trajo el ejemplo de la práctica del baloncesto, que para él era importante. A partir de aquí, a partir de ahí, entonces, continuamos ese diálogo y yo estimulé de alguna manera ese diálogo, hablándole de un hobby que compartíamos, que realmente es así. O sea, es un hobby también que tengo, y ahí él tuvo su sonrisa, se sonrió. Ahora, ese indicador que levanto ahí, que apunta a su dinámica histórico-contextual, sociorrelacional, emocional, como producción subjetiva, 3 aspectos importantes. Primero, el baloncesto aparece como una posibilidad para crear espacios sociales de subjetivación, lo cual es un elemento importante que siempre Fernando hablaba, incluso al diferenciarse de los modelos dialógicos. Decía, una de las diferencias que tenemos con los modelos dialógicos es la creación de espacios de subjetivación, espacios sociales de subjetivación alternativos, o sea, crear como terapeuta un espacio social de subjetivación. Ahora, aquí, en este espacio, que fue la única experiencia significativa que él había tenido en un momento de su vida, aparecían esas dinámicas sociorrelacionales y emocionales que ahora no tenía, pero que emergían en ese momento no como una idea, en mi opinión, como terapeuta, de frustración. O sea, si pensamos desde la perspectiva de la subjetividad, la historia es un aspecto constitutivo y no un aspecto acumulativo. Y a partir de ahí comencé con este indicador, que el indicador como un significado, a empezar a pensar en la posibilidad de crear un espacio alternativo de vida para este joven. A partir de la próxima consulta, él llega también con los tenis de baloncesto. O sea, lo que iba ya configurando me permitía ir construyendo una idea más fuerte sobre el enganchamiento emocional, sobre las posibilidades de la implicación emocional de él con esa práctica esportiva. O sea, la mudanza en psicoterapia, desde la perspectiva de la subjetividad, no acontece desde afuera, acontece en la configuración subjetiva de la acción. Y a partir de ahí, entonces, comenzamos a pensar cómo yo le propongo a él, porque en ese día también tuvimos un diálogo muy expresivo, donde él me habla de que tenía algunas cosas y que no sabía cómo, que en algún momento podría explicarme algunas de estas cosas que estaba sintiendo y que que tenía con él. Y entonces yo sugiero en este caso una escrita terapéutica, buscando que él escribiera, o sea, que buscar vías de expresión auténticas y convertir eso en un diálogo para generar alternativas, evidentemente, a la situación que él tenía. Y en un momento determinado, Joao trae y me escribe todas estas cosas que están aquí, a partir de cómo él se iba sintiendo aquella producción, que es una producción delirante, o sea, donde hay
una especificidad de una vivencia de las relaciones, de lo diferente como amenaza. O sea, es una producción singular y diferenciada, polarizada, y donde se vive con el otro a partir de la diferencia, es vivida y sentida como amenaza por el joven Joao. A partir de eso yo generé un modelo de configuración subjetiva de los conflictos donde yo fui en el proceso terapéutico observando y reflexionando sobre el carácter generador de toda la emocionalidad y las formas de expresión que tenían en su cotidiano, o sea, en su modo de vida, generando permanentemente tensiones y contradicciones entre culpa, inseguridad, temor, aceptación y rechazo, desesperanza, soledad, impotencia. O sea, es una constelación emocional que va produciendo permanentemente esta persona que acude en la búsqueda de una ayuda profesional, y donde hay una producción configurativa que configura sus modos de relacionamiento como amenaza. O sea, anteriormente el poder ir a su casa y acompañar el cotidiano de vida de él con un recurso intelectual y metodológico como el modo de vida como categoría, pero una categoría que a partir de los modelos configuracionales, tanto del sentido como la configuración subjetiva, la subjetividad individual y la subjetividad social integrada de manera recursiva, me permite hacer una lectura del contexto de vida y de las tramas de relaciones en que vive este sujeto, que son las que me favorecen, acompañamiento de esto, ver muchas de las cosas que él tenía dentro de esa producción delirante, y ver el comprometimiento de su capacidad de agente y falta de recursos para generar sentidos subjetivos alternativos. O sea, era una producción subjetiva que se configura sus modos de relacionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Los problemas psicológicos son, desde la perspectiva de la subjetividad, esto es una reflexión que yo hago a partir de este caso, producciones configurativas, cosmovisivas, polarizadas, que se articulan en la dimensión del sentir y humano como producción subjetiva permanente. O sea, entre emoción y lenguaje no existe una representación lineal. Y a partir de eso también, un lenguaje que es configurado subjetivamente. O sea, tenemos diferencias con el diálogo abierto en precisamente que el sentido subjetivo no es una categoría lingüística. O sea, el sentido subjetivo es una unidad psicológica que permite acompañar las formas de expresión, organización y desarrollo de la experiencia vivida en un contexto que indudablemente es histórico y cultural, y donde existen tramas relacionales, un sistema de influencia, y lo social es vivido como un sistema de consecuencias donde lo social aparece en nosotros a través del carácter de producción de nuevas realidades. O sea, no es una no realidad, es la creación de una nueva realidad. Y es a partir de ahí que se van comprendiendo la producción de los delirios, o sea, a través de las opciones creativas del individuo. No creo que el trastorno sea una cuestión de adaptación, sino el trastorno a partir de la definición ontológica de la subjetividad, desde el punto de vista que lo veo, estoy hablando de generación de opciones creativas que tiene el individuo en sus tramas relacionales de vida. Y a partir de estas ideas que fui conformando, me orienté a la creación de espacios de subjetivación. Y a partir de eso lo convidé a pensar juntos, o qué piensas de la idea de hacer algo o de no hacerlo, qué podría ser diferente, y voy abriendo ese diálogo. O sea, fíjate porque la idea de provocación también es interesante. Cuando hablamos de provocación, la provocación no se puede instrumentalizar. O sea, el otro se produce y se siente provocado, se siente desafiado a partir de sus propias producciones de diferentes maneras. Por eso que lo que genero es una idea para generar alternativas en él, y con un concepto esencial que es el que he querido demostrar hoy. O sea, la configuración subjetiva de la acción.
ese concepto que es desenvolvido por Fernando y por Albertina, a partir de la unidad de la conciencia y la actividad en Rubinstein, y los desdobramientos que va tomando ese concepto en la práctica terapéutica, me implican reconocer esto que habla Fernando. Consciente e inconsciente no son dos instancias separadas, por tanto, nosotros no hablamos de conciencia e inconsciencia como dos cosas, sino que se desenvuelve en una dinámica de momento-proceso, organizándose simultáneamente en el sujeto de la acción y en la configuración subjetiva de la acción. O sea, son configurados uno por el otro y trascienden. Es a partir de esa lógica de la configuración subjetiva de la acción donde yo intento trabajar con él a partir del espacio de baloncesto, no instrumentalizando esto. O sea, la implicación emocional de él con esta actividad es lo que favorece la creación de un espacio de subjetividad social donde no es el deporte en abstracto, sino las manifestaciones y las expresiones emocionales que se desenvuelven en una dinámica del baloncesto. O sea, ya sea un grito, ya sea la estimulación, ya sea un abrazo, en una actividad que es un recurso para él, primero por las habilidades que desenvolvió. Es un recurso que lo pensé como un recurso y a partir de ahí genero un espacio de subjetividad social donde la decisión de él está como sujeto en su intencionalidad. Pero lo que él configura y lo que él va a producir en la trama dinámica del baloncesto, ni tengo control yo, ni tiene control él, y genera alternativas que pueden favorecer o no el desenvolvimiento. Si tenemos en cuenta... Robinson, disculpa, te quedan 5 minutos. Sí, no, ya, estoy bien, gracias. No importa. A configuración subjetiva de la acción, o sea, la historia de él en el contexto de deporte, donde yo conseguí, o sea, generar promover la creación de ese espacio de subjetivación, teniendo en cuenta que el deporte es una potencialidad, es un recurso, o sea, de vida que él tiene. Fue un espacio donde él construyó un posicionamiento, un reconocimiento, donde estuvieron sus relaciones, fueron posibles. O sea, y es desde ahí donde yo creo que no es solo generar, porque de otra visión podía considerarse eso como una frustración. Eso no era una frustración, o sea, la capacidad de reorganizarse y la capacidad de yo poder abrir un espacio con un individuo que, a pesar que dejó el baloncesto, todavía iba a jugar con la madre, también fueron indicadores que me fueron llevando a pensar en la potencialidad, sobre todo de la configuración subjetiva de la acción, lo cual me llevó a generar resultados que fueron muy importantes. O sea, comenzó a participar en un juego comenzó a intercambiar oleares, comenzó a tener una certeza importante, un desenvolvimiento de algunas de sus capacidades como de agenciamiento. O sea, yo no voy a hablar aquí ni voy a defender la idea de que él fue sujeto y abrió un camino. Primero porque el y fundamento esto sobre todo también en la base de un desarrollo subjetivo. O sea, el desarrollo subjetivo no es lineal, ni es progresivo. O sea, él tiene contradicciones y tensiones que van a generar. O sea, yo conseguí que él tuviera una capacidad de agenciamiento mayor. O sea, el sufrimiento no invalida la capacidad de agenciamiento. O sea, él es agente, él fue agente, o sea, él es agente. Ahora, un agente en desarrollo y en tensión conmigo que le lleva a generar este espacio propio y donde él consigue desenvolver muchas cosas, porque, por ejemplo, tenía las contradicciones de que uno de los jóvenes lo estaba mirando o lo podía ser una amenaza como él. Mas al mismo momento que él pensaba que era una amenaza, un abrazo de ese joven cuando jugaba el básquet lo hacía sentir. O sea, se trata de las dinámicas del sentir como producción que él consigue configurar en este espacio, lo que creo que fueron aspectos que lo ayudaron a movilizar su actividad y a conseguir algunos elementos importantes. Creo que me quedo por aquí, es lo que quería proponer por el momento y le espero que puedan debatir después de los debates y todas las cosas. Buenísimo, Robinson, y con el tiempo, pero preciso, así que muy bien.
¿eh? Gracias, Robinson, por desarrollar aquí tan potente y profunda ponencia. Ahora es el turno de Valeria Mori. Valeria, tienes la palabra. Obrigada, bom dia a todos. Bien. Prazer, né, professor Jorge? Não nos conhecíamos aún, pero agora nos conhecemos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a psicoterapia na teoria da subjetividade, vou tentar falar devagar para aqueles que falam espanhol poderem me entender. Eu acho que, num primeiro momento, eu preciso falar um pouco sobre o que eu estou discutindo, né, nesse momento. O Robson coloca essa questão da psicoterapia para além do espaço do consultório, que eu penso que é essencial para que a gente possa definir, inclusive, psicoterapia de uma forma mais ampla. Mas, na minha fala hoje, eu vou me ocupar de falar da psicoterapia em consultório, né? É um tipo de prática que eu venho fazendo as minhas pesquisas, orientando meus estudantes de graduação e mestrado, para que a gente possa entender, não é? O que significa a psicoterapia como uma prática, sim, num atendimento ou individual, ou de família, ou de casal, de grupos, e o que implica pensar isso, né? O Fernando não se ocupou de pensar detalhes sobre essas questões, eu acho que isso por uma questão dele, de vida, ele tinha vários interesses, e hoje eu me ocupo em pensar sobre isso. Mas também acho importante colocar a minha própria trajetória como psicoterapeuta. Eu inicio uma trajetória pessoal como psicoterapeuta antes de conhecer a teoria da subjetividade, né? Eu vou começar a estudar a teoria da subjetividade em 97, assim que o Fernando chega no Brasil, e eu inicio o meu mestrado com ele. E daí, então, eu preciso começar a representar processos humanos de uma outra forma. Isso me gera muita contradição, acho que assim são os processos subjetivos, não é? Isso me gera muita contradição para poder compreender o que são processos humanos, como explicá-los de uma outra forma. Eu sempre dizia para o Fernando que eu fiquei 5 anos em crise epistemológica, ele ficava muito bravo quando eu dizia isso para ele. Mas sim, foi o que aconteceu no momento que eu saio de uma graduação, né? Muito da caixinha, muito tradicional e numa forma de pensar a própria psicoterapia de uma forma bastante tradicional e clássica dentro da psicologia, para uma forma alternativa, eu diria, inclusive, mais subversiva e interessante para reconhecer os processos humanos. Então, o que me chama a atenção nessa ideia de subjetividade proposta por ele, né? Essa ideia de uma subjetividade como processo, a ideia das emoções como constitutiva dos processos humanos, saindo desse caráter de que as emoções ou causam ou são resultado, né? Elas são epifenômenos de outras coisas. Eu penso que esse foi essencial para que eu abraçasse essa ideia de subjetividade e começasse a pensar, puxa, eu preciso entender isso para poder pensar a própria forma como eu me reconheço como psicoterapeuta. Eu penso que esse tripé proposto na teoria da subjetividade, teoria, epistemologia e método, é essencial para uma prática diferenciada, né? Uma prática profissional diferenciada. Porque a prática profissional ela não está dissociada da nossa vida e ela não está dissociada de um olhar, né, que a gente tem para os processos humanos. Então, isso começa a se reorganizar numa forma de se pensar psicoterapia. Bom, uma coisa que reiteradamente é colocado nos textos do Fernando, e ele sempre colocava isso, ele não tinha a proposta de fazer mais uma escola de psicoterapia, e eu penso que não é esse o caso, mas sim penso que a gente tem que discutir algumas coisas. Eu vou levantar um ponto que eu tenho pesquisado, né, e pensado com relação à própria psicoterapia, a questão da configuração subjetiva da relação. O Fernando discute isso num texto de uma forma muito breve, num texto de 2000,
Ai, não me engano, eu não estou com a referência aqui, mas das psicoterapias pós-racionalistas, está nesse texto, ele discute a ideia de configuração subjetiva da relação. Eu penso que é essencial para que a gente possa entender como se configura o processo de psicoterapia. O Robson bem coloca, né, essa ideia do diálogo, da qualidade da relação. Então, eu vou avançar com relação ao que coloca o Robson para me deter na ideia de configuração subjetiva da relação. O diálogo ele é essencial para que essa configuração subjetiva se configure nesse processo de relação na psicoterapia. Eu penso que as pessoas que estão engajadas na psicoterapia, elas precisam de uma qualidade de relação, de confiança, de diálogo, para que essa configuração subjetiva tome forma e as ações do psicoterapeuta, elas possam ser levadas a cabo no sentido de mobilizar subjetivamente o outro para provocar reflexões. Eu retomo aqui uma coisa que o Robson também coloca sobre a questão da provocação, né, que a gente muito tem discutido, e penso que ele coloca de uma forma importante que eu vou associar com a questão do cuidado em psicoterapia. Eu penso que a relação em psicoterapia é uma relação de cuidado. E ao cuidar do outro, eu preciso entender qual é o momento do outro dentro dessa configuração subjetiva da relação para que eu possa mobilizar o outro em algum nível. Então, o cuidado não é só provocativo. O cuidado também é cuidar do outro naquilo que, naquele momento, é extremamente mobilizador e eu estou com o outro. Pode ser no silêncio. Essa é uma forma também que eu diria que é provocativa no sentido de trazer para o outro uma forma de se sentir na relação com o psicoterapeuta que pode gerar processos subjetivos interessantes. Então, penso que uma questão que tem me ocupado e que penso em desenvolver mais, escrever mais sobre isso, é sobre a configuração subjetiva da relação. Como essa configuração ela vai se organizando ao longo do tempo. Eu penso que o exemplo que o Robson traz aqui para a gente fala dessa configuração subjetiva da relação, porque ele só pode pedir para que a pessoa escreva, para que a pessoa faça alguma coisa no contexto da psicoterapia, porque a qualidade dessa configuração subjetiva entre eles facilitou um diálogo em que o outro se sentisse à vontade para poder escrever alguma coisa que está passando com ele. Né? Então, a configuração subjetiva, ela sim orienta as nossas ações em psicoterapia. Certamente, quando eu digo isso, e o Robson também coloca isso, a questão teórica ela é fundamental. Se eu não tenho uma representação do que é a teoria que orienta a minha ação em psicoterapia, eu não sei o que fazer ali. E penso que esse tem sido um problema com relação à teoria da subjetividade, como eu já discuti em outros momentos, que muitas vezes as pessoas não representam a teoria da subjetividade como uma teoria que pode nos ajudar a pensar processos subjetivos no contexto da psicoterapia. Fica uma dissociação entre teoria e pesquisa, como se teoria e pesquisa fossem coisas separadas para a gente pensar a prática profissional. Então, na psicoterapia, na teoria da subjetividade, sim, a gente vai se orientar por um processo construtivo interpretativo, na geração de indicadores que vão me levar a hipotetizar sobre aquilo que acontece com o outro e me orientar numa ação como psicoterapeuta. E penso que, para fazer isso, né, uma questão que tem sido essencial é também pensar na formação do psicoterapeuta. Não só na formação em psicoterapia, isso eu vou deixar um pouquinho para adiante, eu estou aqui controlando o meu tempo, mas na própria psicoterapia do psicoterapeuta. Eu penso que uma relação de cuidado em que eu escuto o outro, como bem coloca o Robson, para escutar o outro, eu também preciso saber me escutar. Então, se eu não tenho clareza dos processos que se passam comigo, em termos pessoais, eu penso que talvez seja difícil ter qualidade
como psicoterapeuta, qualidade de escuta e de diálogo na relação terapêutica. É lógico que isso fala de uma formação que eu tenho que antecede a teoria da subjetividade. Mas na minha prática e nas supervisões que eu tenho acompanhado, né, de diferentes alunos, eu penso que aqueles que se propõem a pensar a sua própria existência, a qualidade como psicoterapeuta, ela tem sido maior. Porque eu preciso me reconhecer nos meus processos de vida, penso eu, para que eu possa cuidar de um outro, né? Porque eu estou fazendo muita referência ao que o Robson falou, porque ele falou coisas muito interessantes. Quando ele diz assim, a tolerância à incerteza. A tolerância à incerteza, eu penso que é um ponto fundamental como psicoterapeuta, porque eu não sei o que se passa com o outro, e eu preciso pensar sobre o que se passa com o outro. Mas essa tolerância à incerteza, ela passa também por um trabalho pessoal para que eu saiba esperar o tempo do outro, para que eu me reconheça no momento de vida, para que eu possa pensar questões num outro nível para além do que traz aquela pessoa que eu estou atendendo. Então, eu penso que uma das bases para que a gente possa pensar a psicoterapia seja a relação teoria, prática, supervisão e psicoterapia pessoal. Supervisão é essencial para uma prática como psicoterapeuta. Se nós já fazemos isso como professores nas orientações que fazemos, então a prática da psicoterapia ela também demanda a supervisão para que a gente compreenda o que está acontecendo quando nós não sabemos o que fazer numa determinada situação com um grupo, família ou pessoa que estamos atendendo. A supervisão, ela nunca é um momento em que eu digo para o outro o que ele deve fazer. A supervisão é para que eu possa acompanhar o outro, né, com um psicoterapeuta mais experiente, fazê-lo pensar sobre o que ele traz como dificuldade naquilo que está acontecendo. Eu penso que é importante a gente sair dessa forma de tutela, de que alguém mais experiente ensina o outro a fazer alguma coisa. Não é ensinar um psicoterapeuta a ser psicoterapeuta, é pensar junto com ele todos os pontos que não estão claros num processo de psicoterapia para que a gente possa avançar. Inclusive pontos teóricos, porque muitas vezes quando a gente não tem clareza teórica sobre o que significa desenvolvimento subjetivo, configuração subjetiva, como bem colocou o Robson, lógica configuracional, que eu penso que esse é o grande avanço da teoria da subjetividade, a lógica configuracional. Se um psicoterapeuta que se propõe a ser psicoterapeuta com base na teoria da subjetividade, ele não compreende o que é lógica configuracional, ele vai reproduzir uma lógica de causa e efeito, que põe por terra toda essa ideia da temporalidade que bem trouxe o Robson. Essa relação entre o histórico e o atual, ela não é estanque. O histórico e o atual estão entremeados na forma como os sentidos subjetivos emergem no processo de vida. E se a gente sai de uma ideia de lógica configuracional para uma relação de causa e efeito, nós não estamos trabalhando dentro da teoria da subjetividade. Por isso, a supervisão ela se torna essencial para que a gente possa pensar em conjunto, teoricamente, sobre o que está passando. E a supervisão também é para que a gente possa pensar como o meu processo pessoal muitas vezes impacta a forma como eu compreendo o processo do outro. Então, essa também é uma discussão teórica, porque eu preciso trazer luz para aquele que, num primeiro momento, não consegue compreender o que está acontecendo, para que ele possa entender, eu digo trazer luz não numa forma assim, olha, eu sei mais do que todo mundo, né? Mas eu preciso dar possibilidade para que o outro se reconheça na própria contradição. Porque essa contradição que a gente vive ao longo da vida, ela também é ferramenta para que a gente possa avançar nos diferentes processos de vida. Então, penso que a supervisão ela é fundamental para isso, para que a gente possa pensar
lógica configuracional, porque eu penso que esse é um dos grandes desafios que a gente tem como psicoterapeuta na teoria da subjetividade. Tenho acompanhado muitas pessoas que ainda, e por mais que a gente discuta isso na psicologia, eu acho que esse é um problema de uma concepção de mundo, de uma questão de subjetividade social. A gente quer relacionar problemas do passado como consequência para o que a gente vive hoje, e não na processualidade que isso toma forma ao longo do tempo, né? Como processos emocionais e simbólicos. Então, eu penso que esse tem sido um grande desafio como supervisora, né? Nos atendimentos, nas discussões, nos diálogos com psicoterapeutas na teoria da subjetividade. O que significa a temporalidade, o que significa o próprio corpo, né? Eu penso que esse também é um tema, não tenho, fica aqui sugestão para outros, né? A gente precisa discutir mais sobre a questão do corpo e subjetividade. Como a subjetividade ela toma forma no corpo, como o corpo é subjetivado e de que corpo estamos falando. Eu não vou tomar meu tempo com isso, mas penso que essa é uma questão importante quando falamos de subjetividade. Não é só uma questão de pensar a expressão facial do outro, não. O nosso corpo, ele é um corpo subjetivado. E o que ele nos evidencia quando pensamos em psicoterapia? O que está ali? Né? Eu penso que num dos grupos do colégio doutoral, uma pessoa trouxe uma questão sobre a yoga, né? Yoga, corpo. Então, como esses processos corporais, eles vão mobilizando e são mobilizados por diferentes processos subjetivos. Mas seguindo aqui na minha exposição, tem uma outra questão que eu penso que também é importante a gente pensar com relação à temporalidade, né? Tem a questão da supervisão, mas eu penso que o que pensar da temporalidade? Há um tempo da sessão de psicoterapia? Como muitos aqui são psicólogos, eu acho que tradicionalmente a gente instituiu 50 minutos para a sessão, não, os analistas, né? Os psicanalistas têm outra forma de pensar o tempo. A gente instituiu 50 minutos. Eu penso que aí sim eu beberia nas fontes do Lacan, do Freud, principalmente do Lacan. Eu acho que o tempo, né, da mesma forma como a gente diz na teoria da subjetividade, o tempo é subjetivado. Então, aquilo que produzimos numa sessão de psicoterapia é importante. E se a gente começa um tipo de mobilização, né? A pessoa está mobilizada subjetivamente, ela está falando de coisas que são importantes, de processos que lhe dizem respeito, e de repente o assunto ele vira um assunto qualquer. Então a gente perdeu a qualidade do tempo de reflexão no processo de psicoterapia. Então, eu penso que a gente tem que sair também dessa ideia de se instituir um tempo para a sessão. Se o tempo ele é um tempo subjetivo, eu tenho que ser sensível ao tempo do outro, naquilo que é produtivo numa sessão, naquilo que é mobilizador numa sessão, para que a pessoa, o grupo ou família encerre uma sessão mobilizada, não falando de coisas que já não dizem respeito àquilo que num primeiro momento mobilizou, trouxe reflexões importantes para o momento de vida. E penso que o tempo ele está relacionado com o cuidado em psicoterapia, porque o psicoterapeuta que se orienta pelo cuidado, ele sabe sentir qual é o melhor tempo para o outro. E isso passa também, né, por processos que são também pessoais. Ser sensível ao outro, eu penso que passa também por ser sensível à minha realidade e a pensar os meus processos de vida. Meu tempo ainda tenho mais uns 5 minutinhos, eu vou encerrar falando sobre formação em psicoterapia. Eu tenho sido interpelada sempre, não é uma formação em teoria da subjetividade, isso me inquieta, né? Porque eu acho que historicamente em psicologia a gente tem tratado a formação em uma determinada teoria
como um conjunto de regras e técnicas para que as pessoas possam seguir. E eu penso que o grande valor do que a gente faz na teoria da subjetividade é usar a técnica como um recurso, mas não como um fim em si, como colocou o Robinson na sua fala. E ensinar técnicas qualquer um pode fazer. Eu penso que a formação ela tem que ser centrada numa formação teórica que possibilite pensar processos humanos, numa formação provocativa, sim, de reflexão. Vou de novo, a frase do Robson, da tolerância à incerteza, porque é isso que a gente lida como psicoterapeuta, com a incerteza. Então, uma formação que me faça pensar sobre o que significa estar em psicoterapia, ser psicoterapeuta, pensar teoricamente e metodologicamente sobre aquilo que se configura num espaço de psicoterapia. Então, se há uma formação em psicoterapia, eu penso que, não sei, eu acho que no momento eu não me sinto ainda nesse lugar de fazer uma formação em psicoterapia, porque ainda vejo muitas perguntas da técnica, e isso me incomoda bastante, não é nem inquieta, me incomoda mesmo. E penso que a formação, ela é mais que uma formação como psicoterapeuta, ela é uma formação humana. Então, qual é a proposta daqueles que se propõem a fazer uma formação para pensar uma teoria que tem uma riqueza como a teoria da subjetividade, que vai falar de configurações subjetivas, de processos emocionais e simbólicos, até que ponto, né, nós estamos abertos para esse tipo de provocação. E penso que sempre uma formação, né, numa psicoterapia, ela também é voltada para a psicoterapia dentro dessa mesma discussão. Estou aqui pensando na Natália, né, que é a pergunta que já fizeram para ela, mas se você gosta da teoria da subjetividade, por que você não faz psicoterapia com alguém da teoria da subjetividade? Porque nós estamos ainda formando psicoterapeutas, né, e eu tenho uma relação muito próxima com ela não faria comigo, mas eu penso que nós estamos formando, temos a Ivanúzia, né, que tem feito um trabalho muito interessante, o Robson, Marília Bezerra, então temos várias pessoas que têm trabalhado dentro dessa perspectiva e que vamos poder falar, né, muito mais sobre isso que eu trago aqui. Bom, eu termino aqui minhas contribuições, meu tempo está acabando. Obrigada a todos. Muchas gracias, Valeria, por tan contundente reflexión. Eh, bueno, qué buenas intervenciones hemos escuchado de la mano de Valeria y Robinson. Creo que ahora es mi turno de intentar contribuir a la reflexión en este espacio que acerca de lo escuchado en las dos ponencias, digamos. ¿Mm? En primer término, escuchando lo acá dicho, relevo la subjetividad como una ontología propia que se puede estudiar. ¿Mm? Entendida según Fernando González Rey, ya por todo bien sabido, como la producción simbólico-emocional que emerge ante una experiencia vivida, la cual integra lo histórico, lo contextual en un proceso de su configuración. Todo esto, estas definiciones teóricas son muy caras para la clínica, sobre todo para quienes nos dedicamos a la clínica y sabemos la potencia explicativa que tiene sobre ciertos fenómenos que emergen ahí en la clínica. Esta es una definición que coloca la subjetividad en el escenario de la vida, en el escenario del vivir, que es lo interesante, y que provoca en mí el evocar también de alguna manera las terapias contextuales, que son una parte de mi formación, las que conceptualizan los trastornos psicológicos como enredamientos vitales ante desafíos de la vida. Entonces, en otras vertientes teóricas también está esta concepción de la vida, del hombre en el mundo, ¿cierto? Y de cómo ante ciertos desafíos de vida a veces nos enredamos psicológicamente y vamos generando trastornos al no tener recursos para enfrentar estos desafíos vitales.
Enredamientos que, según Fernando González Rey y Albertina Millán Martínez, serían tensiones que aparecen en las prácticas de los individuos y grupos, expresando continuamente una tensión entre su organización inicial y las formas que va tomando en el curso de estas prácticas. O sea, cuando tomamos la teoría de la subjetividad, realmente podemos explicar un sinnúmero de fenómenos clínicos que son de importancia. Visto de esta forma, y según Hernández, la subjetividad no se reduce a un estado meramente interno, involucrando tanto lo psicológico como lo social en una relación, cierto, que es recursiva y cuya naturaleza principalmente es histórica y social. A la base de ello, como lo entiendo yo, se encuentran como piedras angulares los sentidos subjetivos, que es lo que me va quedando aquí de lo escuchado, siendo la unidad de los procesos simbólicos y emocionales donde la emergencia de uno de ellos evoca al otro sin convertirse en su causa, que es algo que me costó mucho entender, y lo entendí creo en algunas conversaciones con Fernando aquí en Chile, y que me llevaron ahí a una comprensión que en un primer momento no es fácil. Y estos sentidos subjetivos, ¿cierto? Lo que entiendo es que van tejiendo verdaderas trenzas, ¿cierto? Verdaderas cadenas concatenadas con diversas formas que son dependientes y también de alguna manera delimitadas por el contexto en el que se encuentra implicada la persona momento por momento de su vida, donde se va permanentemente actualizando, ¿cierto? Dichos sentidos subjetivos dan curso a configuraciones subjetivas, ¿cierto? Como sistemas psicológicos, se podría decir, mayormente estables, que integran elementos de significado, pero también de sentido, ¿cierto? En esta unión recursiva, y que definen las formas concretas que toma la experiencia de la persona en los espacios simbólicos de la cultura, conformando de esta manera una historia individual que no se limita a lo narrativo, no es apenas narrativo, no es apenas discursivo, sino que se ordena de acuerdo a las experiencias vividas de manera individual en la vida de cada persona. Eh, Hasta ahí yo diría que reflexiones tremendas para quienes nos dedicamos a la clínica, porque nos permite abrir el espacio intra y conectarlo con el espacio extra, digamos, y concebir todo esto en la interacción de la persona con el mundo. Entiendo que todo lo anteriormente nombrado generalmente o nos lleva, mejor dicho, de alguna manera al desarrollo subjetivo que se plantea, que emerge en momentos de afrontamiento de nuevas experiencias vitales mediante nuevos recursos subjetivos creados por la persona para la superación de estos desafíos vitales. Desde esta mirada de persona, no se hace tampoco difícil, de alguna manera, en mi opinión, eh, comprender el sufrimiento humano, el dolor, ya que desde esta perspectiva podríamos conceptualizar este sufrimiento, este dolor, como un intento fallido, como muchos lo refieren desde esta perspectiva, debido a la falta de creación de recursos subjetivos, ¿cierto? Donde la persona se ve imposibilitada ante la novedad de la vida, ante las novedades desafiantes de la vida, perdiendo de alguna manera, eso ya muchos lo sabemos y nos damos cuenta cuando intervenimos, la calidad de agente, la calidad de sujeto y desvitalizando completamente el tono vital de la persona. Ahora, bueno, yo creo que escuchando a Robinson, escuchando a Valeria, me queda claro que esta teoría es capaz de generar un sinnúmero de conceptos de gran utilidad para la psicoterapia, como los acá abordados y muchos otros conceptos que se pueden apreciar en los papers, en los libros que uno va leyendo sobre esta perspectiva. Pero creo, bueno, que no es el lugar para ir ahondando en esa dirección y también un poco atendiendo al tiempo que nos han ido dando, donde hemos ido pautando aquí las cosas según el tiempo asignado. Pero bueno, pensaba yo
que aparte de la pertinencia de esta perspectiva teórica y la aplicación potente que esta perspectiva tiene para el ámbito clínico, me ha llevado estos días a una reflexión, una reflexión un poquitito, diría yo, no sé si alentadora o desalentadora, que podría ordenarla de esta manera. Yo diría, la ciencia psicológica es una ciencia muy nueva, muy reciente, ¿cierto? Así como la práctica de la psicoterapia, no más de 100 años en la historia nuestra. Y escuchándolo aquí planteado, esta concepción de psicología ha sido mayormente conceptualizada desde una vertiente positivista, desde una vertiente positiva, siendo que creo que en realidad es una vertiente más negativa, más del oculto, del oscuro de la subjetividad humana. Eh, pero, y ahí va la reflexión, sin embargo, después de 100 años, aunque existen una multiplicidad de propuestas sobre la psicoterapia, propuestas nuevas, muy interesantes, como esta propuesta, por ejemplo, de la teoría de la subjetividad, aún está presente de manera hegemónica el modelo de psicoterapia basado en la perspectiva psiquiátrica de diagnóstico. Y eso no lo podemos obviar de ninguna manera. Tal como lo refiere Aarón, sigue predominando lo intrapsíquico por sobre las preocupaciones de la vida real. De hecho, mis primeras formaciones allá en el modelo cognitivo versaban sobre eso, digamos, sobre mirar el intra y no mirar a la persona en contexto. Por supuesto, con técnicas que sabemos, basadas en evidencia, que resultan de alguna manera, pero que creo que son una mala manera de abordar a las personas y de cuidar a las personas. Bueno, es por lo mismo que escuchar las ponencias hoy día de Robinson y Valeria me llena de esperanza, ¿cierto? Del avance hacia una perspectiva centrada en los recursos por sobre una perspectiva centrada en el déficit, ¿cierto? Y esto ha movilizado mi subjetividad, creando nuevos sentidos subjetivos que generan reflexiones en mí durante todos estos días previos y también en el momento actual, y que van surgiendo como afirmaciones, como dudas en mi mente, en este verdadero diálogo que ha facilitado esta mesa de trabajo y producción, diría yo. Y es así como me pregunto, y también pregunto a los aquí presentes, sin pretender que me van a dar una respuesta, sino como forma de movilizar la reflexión, previo a la conversación que abriremos con Valeria y Robinson, ¿cómo es que, a pesar del avance de esta mirada más antropológica de la persona y la psicoterapia, aún siguen vigentes muchas veces de manera hegemónica los enfoques basados en el modelo biomédico? Una pregunta que debe mover a reflexión y que dejo abierta aquí para los presentes, no pidiendo su respuesta. Bueno, dicho esto, y ahora más específicamente en relación con lo expuesto por Félix Robinson, me gustaría ahondar más en la concepción de delirio y su abordaje propuesta por ti, Robinson, en la presentación, en donde en una mirada de producción subjetiva, citando a Mourão y Goulart, lo configuras en relación a su dimensión creativa como una producción subjetiva. Eso es muy, muy interesante en el ámbito clínico, definida por su carácter cierto generador, activo y que sugiere procesos de subjetivación alternativos para la superación del trastorno mental. En relación a ello, Robinson, te diría que es una concepción muy interesante y diría que hasta rupturista. Y en relación al caso presentado de Joao, ¿cómo piensas tú o qué has podido constatar en tu experiencia clínica como elementos decisivos de la clínica peripatética, como elementos a relevar en el abordaje clínico del delirio? Robbins. Bien. Bueno, yo pienso que la cuestión del delirio sí lo pienso como una producción creativa y sobre todo como una producción
configurativa, inseparable de la experiencia vivida de él, y cómo, porque históricamente ha existido, me voy a extender un poquito, históricamente ha existido una representación primero de lo creativo, asociado a una experiencia de epifanía allá en Grecia, o sino como un momento eureka, y no a una cualidad humana que se desenvuelve en todos los espacios de nuestra interacción. O sea, se le ha dado un atributo a la creatividad asociado solo a determinadas personas o con determinadas características. No, yo pienso que todos nosotros tenemos capacidad y generamos opciones creativas frente a las dificultades que vamos enfrentando. Entonces, la cuestión del delirio es una producción que es generada y creada por un carácter activo de las personas, que lleva también a entender la imaginación y la fantasía como procesos del cotidiano. Pues el problema es que la imaginación y la fantasía en la psicopatología ha sido asociado a una cuestión primero de no verdad, históricamente. ¿Por qué? Pero esa cuestión de no verdad está porque la imaginación y la fantasía son relacionadas con una realidad de manera inmediata y lineal. O sea, cuando tú empiezas a comprender los procesos de imaginación y la fantasía como producción inseparables de la creatividad, tú comienzas a poder comprender que la producción delirante que hace un individuo es una creación sobre una realidad que está viviendo a partir de la carencia de recursos que él puede tener para redimensionar las situaciones, tanto en las relaciones consigo mismo, con los demás y con el mundo. Ese sería más o menos una idea, para no me extender mucho. La otra pregunta sería ¿cuál? No, está bien, esa era la pregunta. Ahora te haría otra pregunta. ¿Mm? Puede, vamos. Estaba incluida en la primera. Tú citas a Millán Martín y González Rey en relación a que la configuración subjetiva de la acción se refiere al surgimiento de significados subjetivos que se configuran en el curso de la acción. ¿Ah? Y en este proceso siempre se producen significados subjetivos que expresan a su vez las configuraciones subjetivas de la personalidad que cobran significado en la acción. ¿Mm? Me gustaría que pudieras hacer una relación en referencia a ello, que es muy importante esta cita que hace. Me gustaría que pudieras hacer una relación entre acción, diálogo terapéutico y modo de vida como propuestas interventivas en el ámbito de la teoría de la subjetividad. Perfecto. Mira, en el caso mismo que yo estuve trabajando, o sea, el modo de vida de él estaba configurado hegemónicamente por las no salidas de la casa, no salía, él había perdido todas sus tramas relacionales. La idea de la mirada, o sea, él no miraba o evitaba el contacto visual con personas externas a su núcleo familiar. O sea, dentro de su dinámica de convivencia familiar, él no hacía eso. Eso yo lo comprendí, lo comencé a acompañar cuando yo comencé a me inserir en su contexto a partir de mi acompañamiento como terapeuta y construyendo indicadores en el modo de vida, en el cotidiano de vida de él. Ahora, a partir de eso y a partir del diálogo que yo voy a hablar, o sea, ese modo de vida con rituales naturalizados, con modos de relacionarse y con modos de acción cotidiana que estaban limitados a partir sobre todo no tanto de la subjetividad individual de él, sino de su espacio de relación. Su familia también tenía características. Eso es un trabajo mucho más complejo que yo tuve que hacer ahí. Solo que aquí traje un recorte porque no me puedo meter en todas esas ideas. Ahora, a partir de ese diálogo que yo voy estableciendo con él, donde hay una configuración hegemónica, histórica, de tramas relacionales que hay, y yo comienzo a hacer un diálogo, teniendo en cuenta el recurso de, de la práctica deportiva, convidándolo, estimulando su reflexión para que él vaya a hacer la práctica deportiva de manera más cotidiana, más sistemática. Yo estoy generando con un diálogo una intencionalidad en él ir a un espacio de
participación, en un espacio, a inserirse en una subjetividad social donde se está practicando un deporte. Ahora, en ese espacio, lo que él va generando en cuanto a los modos en que se va sintiendo a partir de las tramas relacionales, del suceso que puede alcanzar en ese espacio. O sea, yo tenía la idea o yo tenía la hipótesis de que con los recursos que él tenía en esa actividad, él podía encontrar una posición, un espacio en ese lugar. Y evidentemente que la producción de sentido subjetivo que acontece ahí, yo la acompaño con el diálogo con él. O sea, él llegaba y yo le decía, ¿y ahí cómo fue, Joao? ¿Cómo te fue el tiempo? Y ahí él iba produciendo él mismo. O sea, la cuestión contra el delirio ni es ni confrontativa, ni es trabajar con las evidencias como trabajan. O sea, es a partir de lo que él va produciendo mismo, yo voy generando alternativa. O sea, la alternativa la produce él a partir de cómo se fue sintiendo en el espacio de jugar baloncesto. Y es ahí donde yo puedo seguir dialogando con él. Él va generando nuevas ideas sobre lo que él mismo produce, y eso fue uno de los puntos de la mudanza que yo conseguí desarrollar con él sobre esa base. O sea, historia de él, cotidianidad, configuración subjetiva que tiene ahí, diálogo, provocaciones reflexivas, estimulación a la acción, y él va a la acción. O sea, él tiene una intención. Lo que él no tiene es conscientemente, ni yo tampoco lo puedo controlar, pero yo sí puedo acompañarlo con el diálogo con él. Yo no puedo acompañar, yo no tengo el control sobre las mudanzas que va a generar él en el diálogo, pero yo las acompaño en el diálogo. Ahora, él tiene la intención de ir a jugar, solo que cuando él va a jugar, lo que se genera en ese espacio y trama relacional, él tampoco tiene control. O sea, él va a ser abrazado, él va a sentir los gritos, todo lo que él tenía miedo de gritos y todo eso, pero ahí él era abrazado, las personas gritaban, Joao, 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 porque él era bueno en eso. O sea, tenía una experticia. El muchacho también tenía una experticia, por eso que yo voy generando indicadores para crear ese espacio social. O sea, eso no es una instrumentalización, no es que todo el mundo vamos a hacerle así. O sea, la configuración subjetiva de acción se desenvuelve a partir de los recursos que tengan las personas con las que nosotros estamos trabajando, y nosotros generemos un diálogo que favorezca la recuperación de un tejido social, como decía González Rey. O sea, esa es una de las características de este modelo terapéutico. La creación de un nuevo tejido social, y en estas personas con delirio, con alucinaciones, con diferentes características enmarcadas en el espectro psicótico, la pérdida del contacto con lo social, la pérdida de las relaciones, tanto de amigos como enamoradas, o sea, las representaciones históricas sobre la locura, la cuestión hasta de la sexualidad y los remedios, generan contradicciones en ellos. O sea, van generando tensiones y contradicciones. Por tanto, uno tiene que tratar de generar y crear un espacio que pueda favorecer en esa producción que él tiene, que se reorganice en esos procesos. O sea, que él pueda sentir de modo diferente. Y yo pienso, a mí, en la práctica terapéutica, es un concepto que yo estoy desarrollando también, puede tener sus limitaciones, pero me ha ido generando muchos beneficios, tanto en este caso como en caso, por ejemplo, de mujeres con algunas problemáticas, que yo he ido creando situaciones, generando situaciones donde la idea es cómo él se va sintiendo, cómo él te va produciendo, cómo él va. La evidencia no está afuera, es una producción subjetiva de él. Ese es el problema del delirio. El problema del delirio es ese, no hay una evidencia externa como esta gente piensa. Por eso que no hay que contradecirlo. Las evidencias son producidas por el mismo sujeto a partir de sus historias y tramas relacionales con el mundo, con él mismo. Él va produciendo aquello, y en ese mismo, y como mismo entonces produce esos procesos, esas cuestiones de evidencia, uno va trabajando sin cuestionar y generando momentos de relación donde él mismo volvía y me decía, Robinson, como el ejemplo que yo puse. O sea, él iba todos los días y me decía, hay un muleque, que creo que es niño en español, ¿no? Que siempre me está mirando feo allí. Yo creo que el muleque me está mirando feo. Yo le decía, ¿tú crees que sea así, mi hermano? Bueno, sí. Pero después él sigue jugando. Él iba a jugar baloncesto igual.
Él me dice la queja, pero sigue jugando baloncesto y entonces mete 2 o 3 canastas y el otro joven lo abraza y le dice, yo hago, mi hermano. ¿Ah? Y cuando él vuelve para donde yo estaba, me dice, compadre, yo creo que yo siempre estoy inventando historia. Esa idea que él puso ahí de inventar historia para mí fue fundamental para yo trabajar con él. Porque ahí es donde yo te digo que está lo producido. Cuando él me dijo, yo invento historia, yo aprovechaba esa misma terminología que él usa para desdoblarlo en escrito. Vamos a inventar una historia y narrativa, no como la terapia narrativa, sino como configuración subjetiva que trae la historia, el contexto, las tramas relacionales y que él produce sobre eso historias que ya él mismo significa de ese modo, y yo lo único que busco es los sentidos, o sea, la base emocional que tiene ese proceso. Entonces creo que por ahí más o menos. Es un trabajo interesante, pero nada fácil, porque yo creo que aglutina ahí aspectos teóricos, aspectos técnicos, aspectos metodológicos y por sobre todo aspectos personales de la persona del terapeuta, digamos. Eso, sin duda, sin duda. La Sí. configuración subjetiva de la relación que plantea Valeria es en ese trabajo también está, o sea, sin la cualidad del vínculo, sin los afectos generados en eso, porque estas personas, para usted generar un espacio de relación con ellos es bien complejo, o sea, por el nivel de desconfianza, de inseguridad que tienen. Un individuo que tanto tiempo fue atendido por terapeutas y fue incapaz de abrirse. O sea, eso no quiere decir que yo sea mejor que los otros. Yo nunca he creído en esa tesis. Yo creo que ese trabajo es complejo y desafiador. O sea, él no tenía apertura. Cuando yo comienzo a ver la cantidad de delirios, Jorge, que él tenía, eran politemáticos. Es un trabajo que después nosotros en privado podemos conversar, pero es un trabajo mucho más grande. Daniel lo conoce. O sea, no era el delirio politemático que me llevaron un tiempo de trabajo sistemático, hasta después también danzó, estaba bailando forjó. O sea, la dinámica fue compleja, más el resultado, creo que se generaron recursos. Fíjate, aquí no es tratar de eliminar los delirios, sino que la persona aprenda a convivir con sus características generando tramas de relacionales, pero la idea de que tú vas a eliminar eso es una idea de un positivismo, de una idea de ciencia un poco rudimentaria para el mundo terapéutico. Sí, se trata más de abrir opciones de vida, digamos, y que esas opciones de vida vaya llevando a contextos que también hagan producir más el sistema, que vuelvan la vida más dinámica, como es la vida en realidad, y no tan estructurada, no tan estructural. ¿Sí? Buenísimo, Robinson, muy buena respuesta. Valeria, mira, en cuanto a tu ponencia, me gustaría relevar la definición de emociones, que es muy interesante, en donde afirmas más o menos lo que sigue, como yo lo leí, digamos, que dice que el estatuto constitutivo de las emociones es el que abre una nueva comprensión de los diferentes procesos humanos con relación a su interacción con los procesos simbólicos. De ello me surge una reflexión que también me lleva a una pregunta. En una psicoterapia es de vital importancia tener una concepción teórica clara de la persona, de su sufrimiento y de su alivio. En relación con este estatuto ontológico propio de las emociones, ¿cómo esta distinción sobre las emociones puede contribuir a transformar la concepción de la psicoterapia? Bom, eu penso que não é só uma questão das emoções, né? É uma mudança nos sentidos subjetivos, essa relação entre o emocional e simbólico. Eu penso que na perspectiva da subjetividade, o que a gente quer, né, é mobilizar a pessoa para que ela possa produzir, como bem o Robson coloca, uma produção da pessoa, não é do psicoterapeuta. O psicoterapeuta tem um papel de mobilizador aí, para que o psicoterapeuta possa mobilizar a pessoa que está fazendo psicoterapia para que ela possa abrir novos processos subjetivos, para que ela possa gerar novos sentidos subjetivos. Então, não é uma emocionalidade dissociada
de processos simbólicos, mas como que por isso a gente coloca também a lógica configuracional, como esse processo ao longo do tempo vai tomando forma. E ter clareza, obviamente, que não é o psicoterapeuta que mobiliza num ponto intencional, porque muitas vezes a gente tem a intenção com um tipo de ação e o que ela provoca é outra coisa. Então, reconhecer o outro como sujeito nesse processo e que nesse tempo dele, em psicoterapia, aquilo que é mobilizado fala de uma história de vida, fala de diferentes processos, fala dessa relação da temporalidade entre o atual e o histórico. Então, não são emoções dissociadas, são emoções e processos simbólicos que nessa trama se reorganizam ou não, mas que na psicoterapia a gente tem essa ideia de que a gente possa abrir possibilidades para outras produções subjetivas. Não sei se fica claro aí o que eu coloco. Sí, 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 queda bastante claro. Ahora, yo identifico este proceso movilizador dentro de un contexto que el terapeuta ocupa como recurso, digamos, que sería el diálogo, ¿cierto? Porque por medio del diálogo tú puedes promover procesos movilizadores en la persona. Eh, Ahora, para mí, en lo personal, en mi experiencia, trabajar con el diálogo en psicoterapia es trabajar con emergentes que ocurren ahí en la psicoterapia, ¿cierto? No trabajamos con un discurso a priori, con una concepción a priori, sino que vamos un poco, como dicen algunos fenomenólogos, con las manos desnudas, digamos, a colocarme como recurso del diálogo junto con la persona, trabajando más con la existencia, ¿cierto? Y no con esencias ahí intra, eh, donde podemos de alguna manera significar los fenómenos emergentes por medio del diálogo y volverlos de alguna forma, como digo yo, partes de la identidad de la persona. ¿Mm? En relación a lo mismo, ¿qué entrenamiento debe tener un psicoterapeuta para lidiar con la incertidumbre de lo incierto de trabajar con emergentes? En los aspectos tanto teóricos, metodológicos y también personales del terapeuta. ¿Qué opinión tienes ahí? Eu penso que essa tolerância à incerteza fala também dos próprios aspectos da subjetividade social. Eu volto até para a primeira pergunta que você fez aqui sobre o tipo de psicologia que a gente tem que possibilita ou não um tipo de psicoterapia. Eu penso que hoje a gente tem uma subjetividade social orientada a resultados rápidos. Então, inclusive, a gente tem propostas de psicoterapia que já vem com perguntas prontas. Qual é a melhor pergunta para você fazer para o outro? Como é que você sabe qual é a melhor pergunta se você não sabe o que vem do outro? Né? Então, como é que você tem? E sim, tem, eu estou vendo a Cristina aqui, né, se contorcendo, mas a gente tem isso. Temos propostas de psicoterapia que as perguntas já estão pré-estabelecidas e que tem a melhor pergunta. Mas se eu não estou aberta para o outro, para aquilo que emerge, como é que tem a melhor pergunta? Né? Então, o treinamento para isso, eu penso, Jorge, que é um treinamento de vida. Eu penso que começa na própria graduação, eu e a professora Luciana Campolina, a gente tem estudado sobre isso, sobre a formação em psicologia, como precisamos colocar os nossos estudantes em contato com uma realidade que se diferencia, né? Com uma realidade que eles desconhecem, que eles precisam ser sensível à realidade do outro e sair dessa coisa da fórmula fácil. Eu sempre sugiro aos meus estudantes que façam estágio, por exemplo, em saúde mental, porque é um estágio em que você não tem regras. É aquilo que emerge que você tem que aprender a gerar recursos com isso, né? Por exemplo, na minha experiência aqui em Sevilha, eu estou trabalhando com estudantes que falam inglês e que vão fazer um estágio numa escola de crianças ciganas que só falam espanhol. Então, ontem, uma das alunas muito incomodada, mas não tinha, porque teve a chuva aqui, que nunca tinha tido, teve há 30 anos, e as pessoas
As professores não foram para a escola, teve estudantes que não foram para a escola, e os estudantes da universidade tiveram que tomar frente de algumas aulas, e alguns não falam espanhol. Então, assim, meu Deus, e agora o que que eu faço? Eu acho que são situações de vida que nos mobilizam, para aqueles que aproveitam, certamente, que nos mobilizam a uma forma de olhar para o mundo de um lugar diferente. Então, penso que isso é um trabalho que começa na graduação, na forma como a gente pensa a nossa vida em sociedade, porque a prática profissional, ela fala também de um tipo de subjetividade social. Ela não está dissociada de uma vida de sociedade, ela não está dissociada das nossas práticas cotidianas. Então, eu penso que começar um trabalho em que a gente se repense, inclusive, eu estou falando de uma forma ampla, mas eu acho que é um se repensar como sociedade. Que forma que a solidariedade ela emerge nas nossas relações. Eu penso que muitas vezes a gente tem muitas bandeiras e a gente não trabalha as nossas relações do cotidiano da forma como a gente pensa as nossas bandeiras. Né? Eu quero que as pessoas não tenham preconceito, o diferente, não sei o quê, mas com o meu colega de trabalho, o meu colega de sala de aula, eu sou uma pessoa extremamente hostil, preconceituosa. Então, eu penso que não é só uma questão de técnica, é uma questão de experiência de vida, de olhar de mundo, de sensibilidade, que passa por processos da subjetividade social. Buenísimo, buenísimo. Qué desafío, ¿ah? Qué desafío esta profesión, ¿sí? Bueno, voy viendo que nos quedan 5 minutos, que es bastante poco tiempo, y quería abrir ahí alguna pregunta hacia ambos, digamos, hacia Robinson y hacia Valeria, tomando en cuenta que para mí, por lo menos acá ha aparecido mucho el concepto de relación terapéutica, del vínculo terapéutico como una condición fundante donde se debe tejer todo este entramado de la movilización subjetiva. Y si aceptamos que la relación es este entramado en donde se teje el proceso terapéutico, para Valeria y para Robinson, ¿cuál sería la relación de ella, de la relación terapéutica para ustedes, con la teoría y la técnica y con las propias habilidades y destrezas del terapeuta? Las damas primero. Tá bem. Eu penso que eu não usei o termo vínculo, porque eu penso que o termo vínculo, a gente banalizou um pouco o termo vínculo, né? Mas o vínculo é uma coisa que permanentemente se reconfigura na relação com o outro. Por isso eu prefiro o termo configuração subjetiva da relação, que está para além só do vínculo, que fala dessa emocionalidade que também permeia a qualidade das relações. Deixa eu voltar um pouquinho, Jorge. Você quer saber do vínculo? Não. Peraí, deixa eu voltar no que você ¿Cuál es la falou. relación de la configuración subjetiva de la relación terapéutica con la teoría y la técnica y con las propias habilidades del terapeuta? Eu penso que esse é um processo, assim como eu respondi, né, anteriormente, quando eu comentei, eu penso que é um processo da gente se repensar na relação com o outro. Da mesma forma como a gente tem um tipo de prática profissional, essa prática profissional ela não está dissociada da nossa forma de enxergar a vida, né? O Fernando sempre dizia que a teoria é uma lente para que a gente enxergue a vida. Para enxergar a vida, a nossa prática profissional. Então, eu penso que, tanto na graduação, quando somos mobilizados, né, por diferentes tipos de processos na graduação, o que é um projeto de extensão, a participação em diferentes atividades na graduação, elas compõem, né, elas vão fazer parte da forma como a prática profissional, posteriormente, ela emerge. Então, eu não vejo como, por isso a minha inquietação com a ideia de formação, porque parece que muitas vezes a gente aprende técnicas para ser sensível, aprende técnicas para dialogar, e não existe isso. Ainda que eu tenha uma técnica, ela tem que ser uma técnica personalizada, ela tem que ser uma técnica que diga respeito à forma como eu enxergo o mundo. Então,
toda formação para uma prática profissional, ela é para a vida toda, mas eu penso que é uma formação que se inicia na graduação, com diferentes discussões, inclusive na psicologia, onde a gente tem, né, a pouca leitura de campos diferenciados, como antropologia e sociologia. Então, se a gente não tem cultura de outros campos, como é que eu vou entender, né, a psicoterapia? Eu tenho estudantes que estão fazendo trabalhos com pessoas que moram em outros países e que precisam fazer psicoterapia. Então, como pensar isso? Se eu não tenho ideia de que a cultura também é constitutiva de diferentes processos, o que implica pensar sentidos subjetivos que emergem no viver diferentes experiências, se eu não tenho uma representação do que significa um contexto diferenciado. Então, eu penso que é uma formação para além de um momento estanque em que eu explico coisas, né? Eu penso que é uma formação também de vida. Gracias, Valeria. Robinson. Yo pienso más o menos en esa misma línea que está pensando Valeria, o sea, la configuración subjetiva de la relación, pienso que tiene un papel importante la autenticidad que se pasa por ese vínculo. El problema es que la autenticidad hablaba Fernando y estas cosas que él colocaba pasa por cómo las personas se sienten en ese vínculo. O sea, no es que la autenticidad solo sea decir lo que tú piensas y lo que viene a la cabeza. Ese no es. Es la dinámica de cómo nosotros nos vamos sintiendo y cómo somos capaces de generar un espacio de coproducción. Yo pienso que el espacio más que todo es un espacio relacional donde se generan efectos y donde las soluciones son coproducidas. O sea, por eso cuando yo escribí aquello siempre a la persona que yo le brindé ayuda profesional, yo siempre utilizo esa frase: vamos a pensar juntos. O sea, yo lo convido a pensar desde una relación horizontal. O sea, la generación de alternativa está entre los dos. O sea, la alternativa no es solución. La alternativa es generar opciones desde la persona, junto con el terapeuta, genera opciones de posibilidad para su desarrollo. O sea, la alternativa no es una solución. Hay que ir delimitando todas esas ideas también que nos van abriendo un camino con las diferencias, por ejemplo, con la terapia centrada en las soluciones. O sea, es una relación que nosotros vamos estableciendo y donde vamos avanzando y coproduciendo alternativas, y donde los instrumentos, o sea, no hablamos ni de técnica, o sea, la cuestión de la tecnología en la psicoterapia yo creo que ha sido un elemento bien complicado. Inclusive, Jorge, yo soy muy seguidor, me gustó mucho lo que dijiste de la terapia contextual, yo también las estudio y me gusta mucho Marino Pérez Álvarez, este neoesquineriano que tiene un pensamiento fantástico. Inclusive en mi tesis de doctorado lo voy a usar, porque pienso que él habla mucho de la cualidad de la relación y tiene muchas cosas con las que yo concuerdo. Evidentemente que es una referencia en el campo epistemológico, teórico y metodológico de la psicoterapia, que es fantástico. Y creo que sí, que esa cualidad de la relación está ahí. Además, imagínate si la cualidad de la relación, y sobre todo en esta perspectiva, nos permite abrir un campo importante que es las prácticas basadas en evidencia hoy están desdobladas en muchas cosas. Y una de las cosas en que se desdobla es en la cualidad del vínculo de la terapia. Solo la cualidad del vínculo de la terapia genera más mudanza que muchas de las tecnologías. Así que imagínense si la cualidad del vínculo que tú estableces con el otro, a partir de autenticidad, a partir de una escucha en los momentos que precisa esa escucha, a partir de una aceptación, una forma de validar su experiencia, a partir de sus propios recursos y de la apertura de un camino hacia la frente, creo que por ahí más o menos va avanzando lo que quiero decir. Bueno, creo que es para discutir un día o una semana o un mes, pero ya el tiempo que es tirano nos ha encontrado, y voy junto con agradecer a Valeria, a Robinson por tan importantes distinciones que nos han brindado el día de hoy. Le voy a dar la palabra a Bruno para que también interactúe con el público en el chat y podamos ahí redondear inquietudes. Muchas gracias.
Olá, bom dia a todos e todas. Obrigado, Jorge. Para dar continuidade a esse diálogo, eu vou trazer novamente um bloco de 3 questões. Primeiro, uma questão mais direcionada ao Robinson, feita pelo professor Daniel Goulart. Ele pergunta assim: Robinson, você falou algo que me pareceu muito importante. A partir da teoria da subjetividade, a mudança não acontece a partir de uma externalidade, desde de fora, mas a partir da configuração subjetiva da ação. Você pode explicar um pouco mais o valor dela, à diferença de outras correntes críticas, centradas no diálogo, em narrativas e em processos de conscientização? Uma segunda pergunta, feita pela Mariana Oliveira, feita de forma geral, mas eu acho que fica bem se feita para a Valéria. A Mariana pergunta assim: muito interessante a discussão. Vemos crescer de forma exponencial a estatística de adoecimento mental de trabalhadores. Crescem também as escolas de psicoterapia TCC. Alguns autores abordam esse fenômeno social como gestão do sofrimento psíquico, em que se desloca problemas relacionados ao trabalho precário e outros problemas sociais profundos ao âmbito individual, neutralizando as mobilizações coletivas, exaltando o eu como via de superação, fomentando a indústria de psicofármacos, etc. Gostaria de saber como podemos ver esse problema na formação dos psicoterapeutas. Uma terceira e última pergunta, uma pergunta mais geral, que pode ser feita à mesa de forma geral, feito pela Natália Neiva. Gostaria de perguntar como a metodologia construtiva interpretativa se expressa no processo da psicoterapia. Penso que nas práticas de pesquisa exige uma sistematização da construção da informação, que se expressa na construção do modelo teórico. Pensando a prática da psicoterapia em uma lógica parecida, com objetivos diferentes, pautada mais fortemente no favorecimento do desenvolvimento subjetivo da pessoa e não na construção propriamente de novas zonas de inteligibilidade sobre um fenômeno. Penso que a construção interpretativa é fundamental no processo da psicoterapia, mas pode ser facilmente negligenciada durante o processo. Enquanto psicoterapeutas, como podemos construir conjecturas, indicadores e hipóteses sobre as configurações subjetivas da pessoa nesse contexto específico de prática? Quais suas estratégias para a construção da informação durante esse processo? Essas são as 3 perguntas por agora. La pregunta de Daniel, digo yo, ¿no? Mayor respeto, era sobre el valor de la configuración subjetiva de la acción en relación con otros abordajes terapéuticos, ¿no? O sea, yo creo que las terapias centradas en el modelo del construccionismo social colocan el aspecto esencial en el lenguaje. Es legítimo. O sea, le dan un carácter autoral a partir de las voces y de las diferentes voces que interactúan, tanto en la familia como el grupo, y a partir de ahí generan mudanzas a través de la generación de nuevos lenguajes, de nuevas formas de se narrar, de generar nuevas historias, como existen las terapias narrativas, donde se va analizando las historias que tienen las familias sobre y se van mudando esas historias. Y a partir con énfasis en el lenguaje. Yo creo que es legítimo, es un modelo de trabajo que tiene éxitos interesantes. Fíjate, el diálogo abierto lo he estado estudiando, ahora lo estoy estudiando en mayor profundidad y creo que tiene cosas muy interesantes. Todos tienen cosas interesantes. Ahora, la configuración subjetiva de la acción, claro que va por otro camino. Porque precisamente lo que ella se centraliza es en cómo el terapeuta crea nuevos espacios sociales de subjetivación. Solo esa idea en el campo de la salud mental ya es una herramienta
que genera un desenvolvimiento subjetivo. O sea, la configuración subjetiva de la acción, yo le empiezo a dar ese peso a partir de ¿qué? De la tesis de doctorado de Daniel Goulart. Fíjense, no es que nos estamos poniendo ni de acuerdo con esa pregunta, o sea, él sabe que yo empecé a cuestionar, a partir de los cuestionamientos y las confrontaciones que yo tenía con la tesis de maestrado y de doctorado de él, después yo tomé el concepto de configuración subjetiva de la acción a partir de las ideas de Fernando y fui dándole vida en el espacio terapéutico. Porque indudablemente que aquí no va a las mudanzas de un nuevo lenguaje, va a la generación de un nuevo tejido social. Y ese nuevo tejido social se da precisamente porque lo que hablé ahorita, el sentido subjetivo no son una categoría lingüística, es una categoría que intenta explicar las formas de expresión, organización y desarrollo de la experiencia humana vivida, como ella es vivida, o sea, una lógica vivencial, relacional, contextual e histórica. La única forma de desenvolverla es creando esos escenarios. El desenvolvimiento se va a generar en estos pacientes creando escenarios que favorezcan eso. Porque si no, bueno, puede ser a través del lenguaje nada más. Perfecto, yo creo que a través del lenguaje nada más la cosa no funciona. Pero esa es mi perspectiva como terapeuta y hasta puede funcionar. Pero yo pienso que en estos grados, sobre todo en pacientes con una dinámica complexa, vamos a utilizar el término una cronificación, sus problemas psicológicos, o sea, ya sea por diferentes tratamientos que han tenido, diferentes terapeutas, diferentes fármacos. El trabajo es desafiador, genera muchas cosas y nosotros tenemos que ser capaces de, a partir de los recursos que ellos tienen, ir abriendo caminos que les permitan vivir de una manera diferente con sus mismas características. Eso yo creo que es algo que una diferencia que tienen esas cosas. Cosas, sí, eso sí. Posso ir para a Mariana, Bruno? Sim? Pode sim, Valéria. Tá. Então, quando você coloca aqui, né, a gestão do sofrimento psíquico, o adoecimento mental do trabalho, como é que eu penso isso aqui que você está colocando, né, Mariana? Eu penso que a nossa formação ainda passa, principalmente com relação à própria psicoterapia, numa perspectiva de que que estamos centrados na solução de problemas individuais. E eu penso que é esse o grande problema que a gente ainda tem com a representação com relação à psicoterapia. E se a gente não tem uma leitura, como eu coloquei anteriormente, da subjetividade social, o que significa o trabalho numa determinada sociedade, o que isso implica, o que é passar fome, o que é não ter grana, a gente precisa saber dessas coisas, até para poder falar de trabalho, de sofrimento, para sair exatamente dessa ideia de que as coisas estão centradas nas pessoas e que elas são as únicas responsáveis por aquilo que elas estão vivendo, né? Então a gente continua, porque sim, a indústria de remédio, ela vai ganhar dinheiro com isso, claro, se você toma um remédio porque você tem um problema, mas a gente não pensa a qualidade das relações, como a gente pode pensar uma sociedade em outros termos. É claro que muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas é muito utópico pensar isso, não sei o quê. Não, eu penso que o nosso trabalho como sociedade é o tempo todo repensar o tipo de subjetividade social que vai tomando forma no que a gente vive. Porque essa ideia de gestão do sofrimento psíquico é uma gestão da pessoa. A gente não está pensando em como essas pessoas vivem determinadas coisas. A gente passou por uma pandemia agora. Quantas pessoas continuaram trabalhando na pandemia? Muitos de nós pudemos ficar em casa, etc. Mas quantos continuaram trabalhando, né? Quantas pessoas, ainda mais quem faz trabalho doméstico, quantas pessoas que fazem trabalho doméstico continuaram trabalhando?
Essas pessoas vão fazer gestão do sofrimento psíquico numa sociedade em que as pessoas estão subordinadas às outras por um tipo de relação, porque não tem outra coisa para fazer. Então, penso que é fundamental, né, na nossa formação como psicólogos, mais do que como psicoterapeutas, pensar a nossa sociedade, a forma como diferentes processos nos afetam, a questão política, como é que a questão política entra na forma como nós subjetivamos o mundo, diferentes decisões. Por isso que eu colocava anteriormente também, como os projetos de extensão, eles podem ter esse caráter de abrir um caminho para que os nossos estudantes possam ter possibilidade de pensar outro tipo de realidade. Então, eu penso que não passa pela formação como psicoterapeuta, eu acho que passa pela nossa formação como psicólogos, né? O que é uma formação em psicologia, o que queremos como psicólogos, sair dessa ideia tecnicista, que por mais que a gente critique, eu penso que muitas vezes é uma coisa mais retórica e a gente continua reproduzindo uma lógica tecnicista, sim. Acho que o curso de psicologia tem vários problemas, porque a gente pode mudar várias coisas, a gente faz currículos super fofos, mas a gente continua em sala de aula. Em sala de aula, falo de nós professores. Nós continuamos muitas vezes numa lógica técnica, de dar respostinha fácil e não mobilizar uma reflexão num outro nível. Eu penso que passa por aí. Bom, nós temos uma terceira pergunta da Natália em relação à questão da construção da informação na psicoterapia. Acho que quem quiser comentar, fica à vontade. Eu vou fazer um comentário breve, depois eu passo para o Robson. Eu penso, Natália, que o tempo todo, toda a prática, e vamos falar da psicoterapia, mas eu penso que a prática profissional é isso, é sempre uma prática teórica. Então, para que você se oriente, né, na ideia construtiva e interpretativa, para que você vá por esse caminho na psicoterapia, primeiro, sempre ler muito. Não é só ler Gonzalez Rey, é ler muito, para que a gente possa sempre ter um olhar ampliado para aquilo que a gente se depara. Mas agora, em termos práticos de como isso, eu penso que isso é importante, eu penso que a gente deve anotar, pensar, parar, olhar, reler o que a gente anotou, buscar ideias, imaginar, tecer mesmo, como quando que a gente pensa que é uma coisa que a gente só faz na pesquisa. Não, eu penso que na psicoterapia é da mesma forma. A gente, ainda que a gente não grave, a gente vai contar com a nossa memória e etc., mas a gente pode fazer pequenas anotações quando a gente está vivendo o processo da psicoterapia e, posteriormente, fazer anotações. Eu acho que isso é fundamental. Eu não digo isso porque existe uma regra do conselho, não, para que a gente possa ter compreensão, porque na hora que a gente anota, a gente começa a escrever, porque a gente começa a pensar na configuração, o que tensiona aqui, o que está relacionado com isso, a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Então, a escrita é fundamental e a leitura para acompanhar. Né? Ler trabalhos de colegas que fazem construção de informação, porque a construção de informação é sempre um exercício. Pensar na ideia de indicador, não tomar o indicador como uma hipótese. Então, esse é um caminho sensível que demanda leitura. Né? A prática nunca está dissociada da teoria. Então, essa relação ela é orgânica, eu preciso ler, entender. O que significa pensar em indicador? Porque a gente opera o tempo todo como psicoterapeuta com indicador, porque a gente tem trechos de informação que a gente começa a pensar alguma coisa que vai para um caminho e a gente tem, num momento seguinte, a gente tem um outro tipo de informação que aquele caminho já não faz mais sentido, mas que a gente precisa saber costurar com indicadores novos que se tomam forma, até para a gente ter clareza sobre que tipo de hipótese vai orientar uma ação na prática profissional. Se o Robson quiser fazer algum comentário. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que tú le estás diciendo a ella. Yo creo que el proceso
constructivo interpretativo en la terapia tiene que ver mucho con lo que yo hablé antes en mi presentación. O sea, los indicadores no son una solución para el otro. Ustedes tienen que tener mucho en cuenta eso, porque si no, entonces cogen el indicador como solución del problema que está en la terapia, ¿no? El indicador permite al terapeuta organizarse, como está hablando Valeria, y ir generando recursos, tanto desde el punto de vista dialógico como otros recursos de utilizar los recursos de la cultura intelectual que tiene el paciente, o sea, si él gusta de la lectura, si gusta del arte, si gusta de diferentes, y trabajar con todo eso, ir generando indicadores que te van a, y que en algún momento pueden perder su valor. O sea, el espacio terapia, la terapia es un proceso. Y si tiene algo la terapia es que es un proceso y que las cosas van mudando y pueden mudar completamente y tú tener una serie de ideas sobre la persona que un día ella habla una cosa, a mí me ha pasado, ya tú, todo lo que yo he ido acompañando a un paciente a través de ir generando y tejiendo, y un día habló una cosa y ya todo lo demás que yo había pensado, y tengo que ir entonces generando otros recursos, ir construyendo y generando esos modelos teóricos, como yo hablé en mi presentación. O sea, tanto los sentidos subjetivos como las configuraciones subjetivas nos permiten generar explicaciones sobre modelos funcionales, porque a veces las personas piensan que eso teórico que nosotros estamos hablando, él no tiene, no sé, Valeria, a veces yo pienso que ellos piensan que eso no tiene un valor. No, no. Los sentidos subjetivos y las configuraciones subjetivas lo que permiten es generar modelos de funcionamiento psicológico, comprenderlo y explicarlo a través de los indicadores y generar alternativas de vida o generar alternativas a los problemas que tiene la persona. O sea, pero la configuración subjetiva y los sentidos subjetivos lo que no son es una cosa que tampoco, que no tiene, no, ella tiene un valor, por eso que genera inteligibilidad en el espacio terapéutico. Ustedes van construyendo. Otra cosa que tiene importante para constructivo interpretativo es las comorbilidades que tienen los trastornos. O sea, si algo a mí me ayudó la idea de configuración fue que cuando yo voy a la terapia con un paciente, la flexibilidad que me da para yo acompañar la multiplicidad de emociones que él tiene, o sea, las diferentes comorbilidades que tiene cualquier trastorno. Es una categoría muy buena para eso. O sea, tú no tienes que estar, o sea, tanto cualquier tipo de emoción que van entrando, que comparten, muchos trastornos comparten una cantidad de cosas que son las que precisamente te generan confusión o te generan tensión. Y eso es la configuración subjetiva y el trabajo de la construcción, interpretación de eso te va dando a ti un espacio para generar una visión nueva. Perfeito, pessoal. Acho que ainda dá para aproveitar uns últimos minutos, fazer mais uma questão e um comentário, agora de forma um pouco mais rápida, considerando o tempo. Primeiro, uma pergunta para o Robinson, feita por mim mesmo. Eu disse assim, Robinson, na sua apresentação, você mencionou o conceito de modo de vida. Sabemos que o professor Fernando desenvolveu discussões interessantes a partir desse conceito, em especial no livro Personalidade, Saúde e Modo de Vida, de 2004. No interessante, o conceito não continuou sendo tão bem desenvolvido nas obras mais recentes. Gostaria, se possível, que você falasse mais sobre esse conceito e que abordasse sua possível relevância para os desenvolvimentos atuais da teoria da subjetividade no campo das práticas clínicas. E segundo, uma reflexão feita pela Andréia Vieira, que talvez a Valéria pudesse comentar. A Andréia colocou assim: uma excelente reflexão sobre a dimensão do cuidado, professora Valéria. O cuidado cabe para diferentes áreas do conhecimento. Muitas vezes buscamos uma educação cuidadosa, porém sem uma reflexão aprofundada e robusta sobre o que é cuidar.
Robinson puder Bueno, responder a sua pergunta. creo que hay que ser breve porque ya el tiempo está. Yo pienso que sí, que el modo de vida tiene un valor heurístico que tenemos que rescatar. O sea, en trabajar la subjetividad social, comprender la subjetividad social de un espacio, la generación, implica un reconocimiento del modo de vida. El modo de vida no solo, el modo de vida no es una abstracción, como decía Fernando, lo social no se vive abstracto, de manera abstracto. Lo social se vive y se siente en la cotidianidad de las personas, en las tramas relacionales que ella tiene. Y el modo de vida es una categoría que me parece mucho más interesante que el estilo de vida y su tradicional carácter individualista que históricamente ha tenido en la práctica de la psicología. O sea, modo de vida habla de un modo relacional, de un modo de influencia y de un modo de consecuencia de lo social, tanto desde el punto de vista económico, político como social, que te permite generar lecturas en una comunidad, en una institución y en diferentes cosas que te permiten, hasta a los que les gusta mucho generar políticas públicas, las pueden usar perfectamente como una categoría que permite generar inteligibilidad cuando tú comienzas a explicar las tramas relacionales que se dan en ese espacio. Y en el caso de la clínica, le estoy diciendo, para el trabajo en la salud mental que ustedes hacen, los seguidores de la línea de Danielo, o algo, creo que el modo de vida sí es un concepto importante de nosotros trabajar, superando aquella concepción del estilo de vida como algo individualista y una serie de cuestiones, no me voy a extender aquí, pero pienso que sí, que por ahí está la valoração disso. Bom, vou também ter que ser rápida, né? Porque já estamos com 29 aqui. Eu acho que pensar a questão do cuidado, né? É ser sensível à realidade do outro. Penso que nós temos... tudo que nós discutimos aqui, eu penso que passa por uma questão teórica também. Não é só sobre ler sobre o cuidado, mas ler sobre o cuidado e ler sobre o mundo diferente daquele que a gente vive. Isso vai, então, nos tornando mais sensíveis a uma realidade que se diferencia da nossa. Por isso que eu bato sempre na tecla. Eu penso que os projetos de extensão interessantes na nossa formação, na graduação, eles precisam colocar nossos estudantes de graduação em outras situações, né, em outras realidades, para que eles possam conhecer o mundo, para além desse mundo Instagram cheio de regrinhas e gente bonitinha. Não, mas do mundo que é nosso, que é pobre, passa fome, que não tem como se cuidar. Eu acho que a gente precisa... O cuidado passa também por uma visão de mundo. Não é só uma coisa que é feita para o outro, mas é uma forma de se reconhecer num modo de viver, de olhar para a vida. Eu penso que isso não é uma coisa que eu possa ensinar para o outro, mas que eu possa mobilizar o outro a ter um olhar diferenciado para isso.